wasn't. El sol se alza en el horizonte bañando un vasto y helado desierto de nieve y barro. El habitual silencio de la mañana es interrumpido por el sonido de disparos y explosiones, señales de un conflicto que ha trastornado las tierras de Europa del Este. Los campos que se extendían hasta el horizonte, una vez verdes y vibrantes, ahora se encuentran manchados por la sangre de los soldados caídos. Es 1914 y el mundo se ve sacudido por un enfrentamiento como nunca ha existido. Lo llaman la Gran Guerra. En la región occidental predomina el combate en las trincheras, pero el frente oriental es diferente. Allí se librarán las grandes batallas de la brutal contienda. Las tensiones históricas finalmente serán dirimidas en tres grandes potencias: los aliados Alemania y Austria-Hungría contra el colosal imperio de Rusia. Ambos bandos están decididos a remodelar el mapa de Europa según sus ambiciones, sin importarles el costo. Cientos de miles morirán en la lucha por ocupar territorios diversos y desafiantes. Las victorias momentáneas se acumularán al igual que las desgarradoras derrotas hasta que se alce un vencedor. Si quieres descubrir la increíble historia detrás del Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, entonces quédate con nosotros. Nos embarcaremos en un viaje a todo color a través de las batallas más impresionantes que destruyeron realidades y forjaron el destino de millones en una época de agitación y transformación. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de la historia. Un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire, abarcando prácticamente la totalidad de Europa. Sus efectos fueron devastadores. En tan solo 4 años, desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, la contienda dejó más de 10 millones de militares muertos. Esto quiere decir que el 60% de los combatientes perdieron la vida. A esta tremenda cifra también se le debe añadir un gran número de desaparecidos, todos los heridos y los 6 millones de víctimas civiles. Los responsables de estos devastadores resultados fueron las grandes potencias militares que participaron de la batalla, las cuales se dividieron en dos grandes y letales bandos. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Reino de Italia. Y del otro, la coalición conocida como la Triple Entente, que componían Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. Este mapa de aliados y enemigos respondía a los intereses de cada país y la tensión que se había construido durante largos años. Comenzando por Alemania, su enorme desarrollo industrial a finales del siglo XIX y principios del XX llevó a sus líderes a considerar que debían ocupar un lugar más importante a nivel mundial. No obstante, Francia y Reino Unido competían por el mismo objetivo y tenían a su favor la posesión de numerosas colonias y territorios a lo largo de todo el planeta. Mientras tanto, en Europa del Este, las pequeñas naciones balcánicas buscaban reorganizarse con Serbia y Bulgaria a la cabeza. Ambos países anhelaban ampliar sus límites, pero eso chocaba con las pretensiones del Imperio Austrohúngaro, que quería seguir creciendo hacia dicha región. No obstante, los primeros recibieron el apoyo de Rusia, que ayudaría a cambio de conseguir una salida estratégica hacia el mar Mediterráneo. Todos perseguían sus propias metas.
Sin embargo, las alianzas entre países que compartían enemigos en común ofrecerían más oportunidades para las aspiraciones de cada nación. Así fue como se fueron conformando los bandos y nació el principal compromiso. Si uno de los integrantes de la coalición era atacado, los demás estaban en la obligación de defenderlo. Con esto en mente, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los gobiernos hizo grandes inversiones para fortalecer y modernizar sus ejércitos. Se los dotó de los últimos avances armamentísticos con la excusa de la defensa de la patria y se dio lugar al surgimiento del período conocido como la Paz Armada. Para ese entonces la desconfianza entre rivales era enorme y solo se necesitaba una pequeña chispa que encendiera la llama de la guerra. Finalmente el fuego nació el 28 de julio de 1914. The immediate spark which had set these three empires, Germany, Austria-Hungary and Russia, on the road to war was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria by alleged Serbian nationalists. El homicidio se produjo cuando el archiduque Francisco Fernando visitaba Sarajevo, capital de Bosnia, junto a su esposa Sofía. Ambos murieron a manos de militantes revolucionarios que buscaban la expansión de Serbia frente al avance austrohúngaro. El episodio demostró que el poderoso imperio no dudaría en utilizar la fuerza para eliminar a sus enemigos y organizó masacres contra los grupos responsables del magnicidio. El hecho dio lugar a la llamada Crisis de Julio, un periodo en el que las principales potencias europeas llevaron a cabo diversas iniciativas diplomáticas para evitar un conflicto bélico, pero no lograrían impedir la catástrofe. El 23 de julio de 1914, el gobierno de Austria-Hungría dio un ultimátum a Serbia, donde planteaba 10 demandas a sabiendas de que serían imposibles de aceptar. De esa manera podía justificar una declaración de guerra. Al día siguiente, después de celebrarse un consejo de ministros presidido por el zar Nicolás II, Rusia ordenó la movilización de sus tropas y de las flotas en el mar Báltico, en el mar Negro, Odessa, Kiev, Kazán y Moscú. Se estaba preparando para defender sus intereses en la región. Esa misma noche los serbios informaron que no aceptarían los términos exigidos por los austrohúngaros. Como era de esperarse, eso provocó que el 28 de julio comenzara oficialmente la Gran Guerra. Los rusos llevaron a cabo una movilización parcial de su ejército para combatir contra el imperio de Austria-Hungría. Asimismo, a pesar que el canciller alemán Theobald von Bethmann-Hollweg pretendía meditar sobre la situación antes de cumplir el pacto de defensa con su aliado, se vio obligado a actuar. Rusia no dudó ni siquiera un instante y rápidamente tomó la ofensiva ordenando un avance contra los germanos. El Kaiser Guillermo II de Alemania pidió a su primo, el zar Nicolás II, que detuviera la movilización de su país, pero el líder de Moscú estaba convencido de atacar. Un nuevo pedido oficial fue presentado desde el gobierno ante los rusos, al mismo tiempo que se envió una solicitud a Francia para que no los apoyara, pero ambos destinatarios lo ignoraron. En un abrir y cerrar de ojos, todos se habían sumado al conflicto y el mundo ya no sería el mismo. Over 4 long, brutal years, World War I's trench warfare on the Western Front ground on. But to the east, a remarkably different war was fought. A war of movement, of dramatic gains and losses, of huge armies on the march, of terrain which required everything from camels to skis. Hoy pondremos el foco en el Frente Oriental, un campo amplio y repleto de desafíos donde se libró la primera gran batalla de Tannenberg y la gran maquinaria de guerra de las grandes potencias se puso en marcha.
Durante las primeras semanas de la contienda, los rusos obtuvieron importantes victorias sobre Austria-Hungría. Esto les permitió avanzar sobre el territorio que actualmente pertenece a Polonia, pero que en aquel entonces estaba dividido entre los tres poderosos imperios en cuestión. Sin embargo, el 17 de agosto de 1914 se topó con el ejército alemán, que comenzaba una letal ofensiva hacia el este en un intento de derrotar rápidamente a Rusia. El general Paul von Hindenburg, junto con su jefe de Estado Mayor Erich Ludendorff, orquestaron una serie de maniobras que culminaron en la batalla de Tannenberg, la cual se desarrolló entre el 26 y el 30 de agosto. El ataque de las fuerzas de Alemania llegó desde el frente y tomó por sorpresa a las tropas rusas, que llegaban confiadas luego de haber superado una débil resistencia inicial. No obstante, esta vez se encontraron con un enorme poder de artillería de los germanos, que junto a la embestida de su caballería los hizo retroceder. Durante los pocos días que duró, dejó en evidencia la mayor preparación de los combatientes alemanes, que atestaron un duro golpe a sus rivales. While the Russian army smashed the Austrians, it came badly unstuck against the Germans. In late August, at the Battle of Tannenberg, 50,000 Russians were killed or wounded, 100,000 taken prisoner. One British observer noted, "The sight of thousands of Russians driven into two huge lakes and swamps to drown was ghastly, and the shrieks and cries of dying men and horses will not be forgotten." Como si aquella derrota no hubiese sido suficiente para los rusos, el 9 de septiembre comenzó otro enfrentamiento en los lagos de Masuria. Mientras Tannenberg había acabado casi por completo con uno de los principales batallones de Rusia, este nuevo combate aniquiló otra de las mayores divisiones de aquel imperio. Más allá del nuevo golpe, los alemanes, que habían cruzado el río Vístula para tratar de capturar Varsovia, se vieron sorprendidos por la feroz defensa de las tropas rusas que aún quedaban en pie. El enfrentamiento fue brutal y generó pérdidas en ambos bandos. No obstante, el Imperio de Alemania estaba decidido a acabar con su enemigo y reforzó sus fuerzas en la región. fresh German troops were sent into Poland to intercept the Russian advance. The result, in November, was the last great confrontation on the Eastern Front in 1914, the Battle of Łódź. The Russians were the losers at Łódź. 150,000 men were captured. But the Germans also suffered, with 130,000 casualties. Las sucesivas victorias alemanas fueron determinantes para la primera etapa de la guerra, ya que frenaron el impulso inicial de su enemigo, que se vio obligado a retroceder. La ventaja en el frente oriental pasó rápidamente a estar del lado de las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría. Por su parte, la urgencia de reevaluar la estrategia recayó sobre los rusos, quienes cesaron en su avance. Esto produjo un estancamiento en la batalla, pero no sería por mucho tiempo. A principios de 1915, alemanes y austrohúngaros comenzaron a planificar su siguiente movimiento. Decidieron lanzar una ofensiva coordinada para romper con la inactividad bélica y conquistar tierras donde aún permanecían las tropas de Rusia. Bajo el nombre de Gorlice-Tarnów, la operación de las potencias centrales fue decisiva para alterar definitivamente el equilibrio de poder en la región. Con el mando de los generales alemanes y austrohúngaros, las fuerzas conjuntas avanzaron con determinación, rompiendo las líneas de Rusia y capturando grandes áreas de Galicia en los montes Cárpatos y Polonia. In the summer of 1915, Germany and Austria once again set their sights on Warsaw, capital of Russian-controlled Poland. 14 divisions amounting to 250,000 men headed east. The May 1915 Austrian offensive in the Carpathians had cost the Russians 100,000 casualties. Now,
through June and July, Russian losses in the face of the German and Austrian advance would rise and rise. La retirada rusa no se debió meramente a las derrotas sufridas en el campo de batalla. Fue el resultado de una combinación de factores, incluidos problemas logísticos, agotamiento de recursos y moral en declive entre las tropas. A medida que las potencias centrales avanzaban, Rusia tuvo que replegarse y reorganizar sus fuerzas en un intento desesperado por estabilizar el frente. Alemania y Austria-Hungría, ahora con una ventaja estratégica mayor, continuaron su ofensiva en diversas áreas, incluyendo los Balcanes. La conquista de territorio y la presión constante aumentaron las tensiones internas en el Imperio ruso, donde el gobierno enfrentaba una creciente insatisfacción de la población y grandes desafíos económicos. La reorganización de sus fuerzas y la implementación de nuevas estrategias serían cruciales para intentar recuperar el terreno perdido. Sin embargo, las dificultades políticas hicieron que el esfuerzo por estabilizar el frente oriental fuera cada vez más complejo. Más allá de los obstáculos que se habían presentado, en la primavera de 1916, las tropas rusas lanzaron una nueva ofensiva con el objetivo de aliviar la presión sobre el frente occidental y recuperar el terreno perdido. Este ataque representó una de las campañas más ambiciosas de Rusia, pero a pesar de una preparación exhaustiva para buscar el triunfo, se encontró con una fuerte resistencia alemana y austrohúngara. Conocida como la Batalla del lago Naroch, esta lucha se extendió desde marzo hasta mayo y dio lugar a una serie de combates intensos y sangrientos. Los rusos consiguieron algunos éxitos iniciales, pero el avance fue limitado y la ofensiva no logró los resultados esperados. La falta de coordinación y problemas logísticos contribuyeron al fracaso de la campaña. No obstante, un mes más tarde, en junio de 1916, surgió una figura clave dentro del Imperio ruso, el comandante Alexei Brusilov. Este hombre lideró a su país durante un periodo que estuvo marcado por un exponencial aumento en la intensidad de las hostilidades hacia el enemigo. La particularidad de la ofensiva que llevó su nombre fue la innovación en la estrategia de penetración en las líneas austrohúngaras. Con el uso masivo de artillería logró romper las barreras enemigas e infiltrarse para acabar con el enemigo desde adentro. On June 4, 1916, Brusilov's armies launched their attack. Within days, he was jubilant. I will simply say that by midday on the 6th of June, we had captured 900 officers, more than 40,000 men, and taken 77 guns, 134 machine guns, and 49 trench mortars. By June the 9th, we had captured 1,240 officers, over 71,000 men, 94 guns, 167 machine guns, and a vast quantity of miscellaneous military booty. Nuevamente los rusos parecían ganar terreno en la guerra, pero la táctica que producía numerosas muertes en los rivales también generaba importantes bajas en las filas propias. Eso derivó en la llegada de refuerzos de ambas partes, donde la preparación de los hombres de Alemania y Austria-Hungría volvió a inclinar la balanza para las potencias centrales. Aquel factor deficiente fue descrito por el propio Brusilov durante los días de la guerra. The men sent to replace casualties generally knew nothing except how to march. Many could not even load their rifles, and as for their shooting, the less said about it the better. Such people could not really be considered soldiers at all. Este había sido el último intento del Imperio de Rusia para derrotar a Alemania y Austria-Hungría. Si bien sus fuerzas lucharon por resistir en diferentes posiciones, nunca más lograrían desafiar el dominio de sus rivales. No obstante, algunos frentes secundarios mantenían viva la guerra en el campo oriental. En 1916 se produjo el ingreso de Rumania en apoyo de la Entente, por lo que los enfrentamientos en los Balcanes estaban activos.
La participación de este país había desencadenado una serie de luchas que afectaron el equilibrio en las campañas de las potencias centrales, ya que debían desviar recursos y atención agregando complejidad al conflicto. Llegado a este punto, no debemos olvidar que a la brutalidad de la guerra y las miles de bajas en los combates, se le sumaba el desafiante terreno. Es que también se produjeron numerosas muertes como consecuencia de las condiciones climáticas extremas, con soldados que terminaban congelados debido a las bajas temperaturas, o incluso por las largas distancias que debían recorrer, donde la falta de alimentos y el agotamiento se cobraron varias vidas. Finalmente, en 1917 llegaría el punto de inflexión más significativo para el frente oriental. Se trata de la Revolución Rusa, que afectó tanto la moral de las tropas como la estructura administrativa del imperio. En febrero de aquel año, la abdicación del zar Nicolás II y el establecimiento del gobierno provisional alteraron la dinámica del frente. La pérdida de liderazgo y la inestabilidad política afectaron la capacidad de Rusia para mantener un plan de guerra eficaz. Más adelante, en una segunda etapa revolucionaria que tuvo lugar en octubre, la toma del poder por parte de los bolcheviques significó un cambio de visión. Lenin trajo con él una mirada pacifista que reorientó las acciones bélicas rusas. De hecho, acompañado por una creciente presión interna y la demanda de paz, impulsó la búsqueda de una solución rápida para poner fin a las hostilidades. In December 1917, an armistice came into force on the Eastern Front. In over 3 brutal years, 2,300,000 Russians had died. A further 5 million injured. El 3 de marzo de 1918, finalmente llegó la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Este fue el acuerdo que oficialmente acabó con la guerra entre Rusia y las potencias centrales. Alemania y Austria-Hungría hicieron demandas severas, aprovechando la debilidad rusa y el deseo de los bolcheviques de terminar el conflicto, ya que necesitaban consolidar su poder y enfrentar la guerra civil que se estaba gestando en su país. Entre los puntos del tratado se distinguía la concesión de vastos territorios por parte de Rusia a sus rivales, los que incluían Polonia, Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Además, otra exigencia era el pago de una cantidad significativa en reparaciones de guerra, lo que tendría un alto costo para la economía rusa. Por último, el país tuvo que renunciar a todas sus alianzas previas, especialmente a la Triple Entente. El tratado contribuyó al colapso irreversible del Imperio ruso, que más tarde se convertiría en la Unión Soviética. De esa manera, con este contendiente fuera del conflicto, los alemanes y austrohúngaros abandonaron el frente oriental e intentaron redirigir sus esfuerzos hacia el occidente. No obstante, a pesar de conseguir algunos éxitos iniciales, las potencias centrales sintieron el impacto de los combates en Europa del Este y no consiguieron mantenerse a la altura. La coalición rival se había reforzado con la llegada de tropas de Estados Unidos, y la suma de nuevos recursos permitieron contraatacar con vigor las líneas defensivas de Alemania y Austria-Hungría. Las derrotas llevaron a estos imperios a sufrir graves problemas internos, incluyendo crisis económicas, descontento social y revoluciones que estallaron en el otoño de 1918. El colapso fue inevitable para ambos. En medio de una situación desesperante y con las líneas enemigas avanzando rápidamente, las potencias centrales buscaron negociar un armisticio para poner fin a las hostilidades. Las conversaciones de paz se llevaron a cabo en la comarca de Retond, en un tren estacionado en el bosque de Compiègne, Francia. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el acuerdo y se puso fin a los combates. Ese fue el primer paso para la llegada de la paz, que se dio a través del Tratado de Versalles, rubricado el 28 de junio de 1919. Al igual que había ocurrido con Rusia, ahora fue Alemania la que debió pagar un alto precio por el cese del conflicto.
El país tuvo que hacerse cargo de costosas reparaciones económicas, perdió territorios importantes, se le impusieron severas restricciones militares y tuvo que aceptar una cláusula de culpabilidad en la que se la consideraba responsable de la guerra. Finalmente debemos hablar de los tratados de Saint-Germain y de Trianon, firmados en septiembre de 1919 y junio de 1920 respectivamente. Por medio de estos se disolvió el Imperio Austrohúngaro, dando lugar a la República de Austria y estableciendo nuevas fronteras para Hungría. De esta manera llegamos al final de la Primera Guerra Mundial y también de nuestro video. Hemos recorrido la batalla en el frente oriental, menos conocida que la lucha en Occidente, pero clave para el destino de la contienda. Y ahora es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en la próxima entrega de Historia Militar.